Nosotros el martes vimos el final del capítulo 40 de Éxodo, el final de Éxodo, donde estudiamos un poco lo que era el tema del tabernáculo. Y a partir de ahí, hasta lo que va a tener que ver también hoy, entra un poco unos temas medios complicados, por ahí con palabras raras o con cosas raras, porque no estamos acostumbrados a ver las cosas que estamos estudiando. Entonces es como una de las partes más complejas, porque a la vez, si ustedes leyeron el capítulo que tocaba para hoy, el capítulo 8, hay muchas cosas complejas de entrar con un animal, hacer tal cosa. Si ustedes lo pudieron leer, se habrán dado cuenta, como comentábamos con Ángel hace un rato, que por ahí hay palabras difíciles o que nunca escuchamos. Ya, de hecho, el tabernáculo que vimos el martes, ninguno entendemos bien lo que era la palabra fuera de lo que es la Biblia. Y cuando vemos cosas que están fuera de lo que está en la Biblia, es difícil entender. Nosotros no estamos acostumbrados a ver a sacerdotes entrando en una carpa gigante a ofrecer un becerro o un cordero. No es algo que vemos todos los días nosotros. No está en nuestro lenguaje. Entonces es medio complicado, por eso hay un montón de cosas que vamos a ver, las vamos a olvidar. Eso es lo loco. Pero hay cosas, lo que a mí por lo menos me interesa, es que haya cosas que estén por encima de esto y que nos queden grabadas. Como por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el martes de que Dios era un Dios detallista en cuanto a la construcción del tabernáculo? Que era un Dios que Él quería que se haga todo como Él quiere. Y eso lo trasladamos a nuestra vida y podemos decir que también Dios quiere que en nuestra vida se haga todo como Él quiere. Entonces, a lo mejor yo no me acuerdo cómo estaba constituido el tabernáculo, pero sí me acuerdo que cuando se construyó, Dios quería que sea como Él quiere, y en mi vida Dios quiere que sea como Él quiere. Por ejemplo, esas cosas son importantes que recordemos. Nosotros vimos que se finalizó el tabernáculo, la construcción. El tabernáculo era una carpa gigante de casi 50 metros de largo, o sea, casi la mitad de una cuadra, bastante grande. Y ahí es donde iba a descender la gloria de Dios, lo que se le dice en la Biblia, que no aparece en la traducción que estamos estudiando, la Shekinah. La Shekinah se le dice a la gloria de Dios. ¿Ven? Son todas palabras difíciles. Y esta gloria, esta nube, ¿quién era? Jesús mismo. Jesús mismo era quien se aparecía, y el tabernáculo estaba dividido en dos. ¿Cómo era la división? El lugar santísimo y el lugar santo. ¿Quién era el que podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. Ahora, hay que recordar algo también. No solo había un sumo sacerdote, había sacerdotes. El sacerdote, ¿hasta dónde llegaba? Hasta el lugar santo. ¿Se entiende? Y el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Había una diferencia. Santísimo, lugar santo, lugar santísimo. Sacerdote, sumo sacerdote. ¿Ven esta distinción? El sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año. ¿Qué hacía cuando él entraba esa vez al año? Bueno, él ofrecía el sacrificio, o sea, mataba encima ni siquiera era un animal, eran varios. Y ofrecía el sacrificio que era el perdón ¿de qué? Del pecado. Primero el propio y también el pecado del pueblo. Dios descendía, consumía el animal, y eso le explicaba al pueblo, le daba a entender al pueblo que Dios había aceptado el sacrificio y ellos podían continuar en una relación con Él. Ahora, ninguno de estos sacrificios quitaba para siempre el pecado. Por eso lo que se llama, que es una palabra también que no aparece en la traducción que estamos estudiando, lo que pasaba era que se expiaba el pecado. La expiación. Expiar significa cubrir. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué quiere decir? Que desde Éxodo 40 hasta la llegada de Jesús, todos los sacrificios que se sacrificaban una vez al año, durante 1000 y pico de años, ¿qué hacían con el pecado? Lo tapaban.
lo tapaba, lo tapaba, lo tapaba, lo tapaba, lo tapaba, lo tapaba. Y cuando vino Cristo, ¿qué hizo Cristo? Lo quita, lo borra, lo elimina. ¿Se entiende? Jesús no vino a tapar nuestros pecados, vino a pagar nuestros pecados. El tema es así, y de esto se trata Levítico, que es el libro que vamos a ver hoy. Si Dios es santo, 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 que Él no puede estar con el pecado, ¿cómo podía relacionarse con un pueblo pecador? Sin Él quedar como un Dios injusto. ¿Se entiende a lo que voy? Pues este es el lema de Levítico. Si Dios no puede ver o tolerar el mal, y en el pueblo de Israel, en el desierto, había mal, pero Dios se quería relacionar con ese pueblo, ¿cómo podía ser? A través de los sacrificios que Él les ordena. ¿Se entiende? Ahora, porque uno dice, ¿por qué tanto lío? ¿Qué la ofrenda de paz, el sacrificio de esto, el sacrificio de lo otro? Bueno, Dios se quería relacionar con su pueblo, con el pueblo de Israel, pero para hacerlo, el pecado tenía que ser quitado o tenía que ser cubierto. Entonces, ¿cómo era cubierto el pecado? A través de estos sacrificios. Y a la vez, todos estos sacrificios eran como una señal o una sombra de lo que iba a ser el sacrificio perfecto cuando venga ¿quién? Jesús mismo. ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos que ahora el tabernáculo, ¿quién es? ¿Quién es el tabernáculo? Nosotros. Nosotros. Donde ahora esto es importante. Porque uno dice, qué libro difícil el Levítico, pero hay un montón de cosas que no entenderíamos sin Levítico. ¿Se acuerdan que cuando Jesús murió el velo se rasgó? Porque después del tabernáculo, ¿qué se construyó? El templo. ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo y el templo? Que el tabernáculo era una carpa gigante que ellos llevaban en el desierto. El templo vos no lo iban a andar moviendo. El templo lo pusieron en Jerusalén y ahí quedó. Ahí quedó. Lo destruyeron los romanos en el 70 después de Jesús y no se construyó más. Pero el tabernáculo, ellos estaban yendo a la tierra prometida. Y no podían esperar a la tierra prometida para adorar a Dios. Tenían que hacerlo ya. Entonces Dios les da las órdenes de esta carpa gigante para que ellos le adoren en el desierto hasta que lleguen a la tierra y construyan algo fijo. Entonces, el templo estaba dividido del lugar santo y el lugar santísimo. Nadie accedía al lugar santísimo, nadie accedía a la presencia de Dios, solamente uno. Y era, por así decirlo, el más santo de toda la comunidad. Y tenía que ser descendiente de la tribu de Leví. Por eso el nombre de este libro es Levítico. Porque uno de los 12 hijos de José, si ustedes se acuerdan, de Jacob, perdón. ¿Se acuerdan de la historia de José? Uno de los 12 se llamaba Leví. Bueno, de la descendencia de Leví descienden los sumos sacerdotes. Por eso el libro se llama Levítico. Que en realidad en el hebreo, que tenía el pueblo de Israel, era otro nombre, que no tiene nada que ver con Levítico. Pero bueno, la cuestión es que cuando Jesús muere en la cruz y Él paga la deuda, no la cubre, sino que la cancela, dicen los evangelios que el velo se rompe solo. O sea, el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo se rompe, se quita solo. ¿Y qué estaba dando a entender Dios con eso? Que ahora todos nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Se entiende? O sea, no hay más una diferencia. No es que Agustín puede llegar hasta el lugar santo y Alan hasta el lugar santísimo. No, todos podemos llegar hasta nada más y nada menos que la mismísima presencia de Dios. Ya no solo somos el tabernáculo, sino que también ahora podemos tener un acceso directo al lugar santísimo. Y algo que vamos a ver hoy, no solo eso, sino que entramos como sacerdotes. ¿Vieron la imagen que pasé al grupo del sacerdote? ¿Vieron toda esa vestimenta? Bueno, de alguna manera nosotros somos sacerdotes. Nada más que no estamos así maquillados como ese sacerdote, pero de alguna manera nosotros somos hechos sacerdotes. Porque nosotros podemos entrar en la mismísima presencia de Dios. Dios demandaba orden en su tabernáculo, Dios demandaba orden en su templo, pero ahora Dios vive ¿en dónde? En la iglesia, en cada uno de nosotros, y demanda mucho más.
Entonces lo que vamos a ver en Levítico, o lo que se ve en Levítico, es que Dios es un Dios santo. Si hay algo que la gente muchas veces no entiende de Dios, es su santidad. Sí podemos creer rápidamente a lo mejor que Dios es un Dios amoroso. No es algo que nos cueste entender. ¿Por qué? Porque el concepto de amor es un poco más fácil de entender o de ver. Entonces decimos, Dios es amor. Bueno, no me cuesta tanto entenderlo. Y de aceptar mucho menos. Decimos, no, bueno, Dios es un Dios de misericordia. Bueno, lo entendemos, lo aceptamos. Dios es un Dios de gracia. Un Dios que no nos castiga como merecemos. Y que nos da lo que no merecemos. Bueno, lo entendemos. También podemos decir que a lo mejor un Dios piadoso, un Dios bueno, bondadoso. Y por ahí son conceptos que en común la gente tiene de Dios. ¿Se entiende? Pero hay un concepto que es el que más choca y en realidad es también el más difícil de entender. Y es el clave a lo mejor para entender todo lo que Jesús vino a hacer, que es que Dios es santo. ¿Saben por qué posiblemente es como lo más importante? Porque es el único en toda la Biblia que se repite 3 veces. O sea, Dios no es santo. Dios es santo, santo, santo. No santo. Y esto en la escritura del Antiguo Testamento era como para hacer como una exclamación o dejar algo bien en claro. ¿Vieron cuando ustedes están mandando un mensaje y ponen el signo de exclamación? O ahora se usa mucho por ahí la mayúscula. ¿Vieron que cuando ustedes ponen algo con mayúscula o alguien pone algo con mayúscula es como que no lo está diciendo, lo está gritando? Y hay muchos que ponen, por ejemplo, el jajaja, cuando lo ponen con mayúscula, es como que no se están riendo, se están matando a carcajadas. Es como una exclamación. Otros usan el signo de exclamación o la comilla o lo que sea. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, cuando vos querías resaltar algo, vos lo repetías. ¿Se entiende? Y, por ejemplo, Jesús decía, en verdad les digo. De cierto les digo. ¿Ahí qué está haciendo? Está repitiendo 2 veces como para darle más énfasis. Y la única palabra o el único atributo de Dios que se eleva a la tercera potencia, o sea que es nombrado 3 veces, es su santidad. Que Él es santo, santo, santo. Y nosotros lo solemos cantar los domingos. Decimos santo, 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 Dios todopoderoso. Es decir, que Él no es santo. Nosotros somos santos. El Espíritu Santo a nosotros nos hace santos. Él es santo, 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 apartado de todo. Dios no puede ser comparado, por ejemplo. Una vez le preguntaron a un hombre, ¿qué se parece más a Dios? ¿Una oruga o un ángel? ¿Cuál de estos 2 seres creados está más cerca de Dios? Y él dice, ninguno. Porque nadie puede compararse con Dios. Nadie, absolutamente nadie. Él está totalmente por encima de cualquier creación, aún de los ángeles mismos. Y Él es completamente santo. Eso quiere decir que Él es completamente apartado de todo. ¿Se acuerdan que santo significa apartado? Bueno, pero imagínate apartado, apartado, apartado. Es decir, que Dios está por encima de todo, 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 todo. Y Él no puede, absolutamente no puede, tolerar algo malo. ¿Se acuerdan que por qué ponen una cortina entre el lugar santo y el santísimo? Para que el pueblo, ¿qué? No viera y no muriera. Hasta el sumo sacerdote le pone unas campanas. Moisés que vio la espalda, después cuando baja, nadie lo podía ni ver a Moisés. No es poca cosa ver a Dios. No es poca cosa. No es poca cosa. Todos nosotros, por su mismísima gloria, moriríamos al verlo. Porque Él está por encima. Y es algo que por ahí la gente es como su atributo más importante, y por ser el más importante el que la gente menos conoce. Entonces mucha gente dice, yo para ver a Dios, o para creer en Dios, yo lo tengo que ver. Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento todos los que vieron a Dios, ¿cómo quedan? Muertos, perplejos. ¿Se acuerdan de Moisés cuando se encuentra con la zarza? Que se tira al piso, que no quiere ni levantar la cabeza.
Porque Pablo, Isaías, que era uno de los más santos de toda la tribu de Israel, dice que él pensó en ese momento que él iba a morir. Y estamos hablando de los más grosos entre los seres humanos. Imaginémonos cualquier persona. Por eso Dios es bueno al no mostrarse. Uno dice, no, Dios es malo al no mostrarse, porque si Él se muestra vamos a creer en Él. No, Dios es bueno al no mostrarse, porque si Él se mostrara todos quedamos consumidos. Porque Él es santo, santo, santo. Y nosotros no. Necesitamos algo más poderoso que nosotros mismos para poder estar frente a su presencia y quedar vivos. Entonces, Levítico es como si Dios dijera, bueno, ya los saqué de Egipto, los rescaté, los salvé. Pero yo no los salvé para dejarlos tirados en el desierto. Yo me quiero relacionar con este pueblo. Yo quiero tener una relación personal con este pueblo. Pero yo sé que si desciendo los mato a todos. ¿Se entiende? ¿Cómo hago? Es como si Dios estuviera diciendo, ¿qué puedo hacer para relacionarme con ellos sin matarlos? Entonces, ¿qué hace? Crea todo este sistema del tabernáculo, de los sacrificios, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de las leyes, para tener una relación con el pueblo. Y algo interesante, que es algo que me gustaría recalcar hoy, es que cuando Moisés construye, porque esto lo quería recalcar porque no lo dije el martes, cuando Moisés construye el tabernáculo, ¿saben que lo copió? Lo dice Hebreos. Él lo copió del cielo. Algo que no sé, no tengo ni la más pálida idea cómo será, pero en el cielo también hay un tabernáculo. De hecho, Jesús entra a ese tabernáculo y está en este momento intercediendo todo el tiempo por nosotros como el sumo sacerdote. Y algo que quería mencionar, ahora leer a Hebreos. Ustedes conocen, hemos leído varios pasajes de la carta de Hebreos. Los grandes estudiosos de la Biblia dicen que la única manera de estudiar Hebreo es estudiando Levítico al mismo tiempo. Porque es como un paralelo. Porque un montón de cosas que están escritas en hebreo están enseñadas en Levítico. De hecho, se llama hebreo porque se le escribe al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo era el que tenía el sistema levítico. Un quilombazo. y es interesante recordar esto, que Moisés copia del cielo el tabernáculo. Porque es una imagen o una sombra de lo que Jesús después iba a hacer. Al nosotros estudiar un poco, a vuelo de pájaro, todo lo que tenga que ver con el tabernáculo y el sumo sacerdote, después también nos va a ayudar a entender un poco más lo que hizo Jesús como sumo sacerdote. Entonces, fíjense, vamos al capítulo 8 de Levítico. Dice, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparados sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Imaginémonos todos estos miles, ¿no? ¿Qué hizo Moisés? Dice así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿Se acuerdan un poco de todos estos simbolismos que vivimos el martes, no? Era siempre necesaria una limpieza. ¿Se acuerdan cuántas veces tenía que limpiarse Aarón? Cada vez que tenga que entrar. A Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó, ciñó significa como que lo ató, con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod, bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Bien, si ustedes van después al grupo de WhatsApp, ahí tenemos la imagen y los nombres del sumo sacerdote. Estoy buscando.
Ahí están. ¿Ven? El Urim y el Tumim, que eran sujetos sobre el pectoral, cerca del corazón del sumo sacerdote, y simbolizaban que éste llevaba la causa del pueblo ante el Señor. Podríamos decir dónde están los abdominales. Ahí vemos la facha del sumo sacerdote. Lo bueno es que, no nos tenemos que seguir vistiendo así. Imagínense en verano, calorón bárbaro. Entonces, esta era la vestidura del sumo sacerdote. ¿Quién va a ser el primer sumo sacerdote? Aarón, el hermano de Moisés. Versículo 9. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro. ¿El símbolo de qué? De santidad, tal como el Señor lo había ordenado. ¿Qué demandaba Dios del sumo sacerdote? Una completa santidad. Completa santidad. ¿Qué es santidad? Bien, es un término que creo que nosotros muchas veces quedamos cortos de entender. Es completamente apartado para Dios. Vos sos solamente de Él y para Él. Eso es santidad. Sos de Él, de nadie más. Sos suyo. Y te va a usar como Él quiere, de la manera que Él quiere, a la hora que Él quiera, de la forma que Él quiera. Eso es santidad. Versículo 10. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. ¿Cómo era santificado algo? Con la unción en aceite. Entonces imaginémonos que esta jarra, por ejemplo, contiene aceite. Imagínense un tarro de miel, algo parecido a un aceite espeso. Entonces yo digo, a partir de ahora esta cámara va a ser declarada santa. O sea, solamente va a ser usada dentro del tabernáculo. Entonces yo le cuento eso al pueblo y simbólicamente la baño, que eso es ungir, bañar o derramar, la derramo en aceite. Entonces digo, esto ha quedado santo. Nadie lo puede usar para ninguna otra cosa, porque delante del Señor esto es santo, esto es apartado solamente para un uso sagrado y queda en el tabernáculo. Si alguno lo usa para otra cosa, va a ser maldito. ¿Se entiende? Va a ser castigado, va a recibir el castigo que merece. ¿Por qué? Porque ha sido delante de Dios y delante del pueblo santificado. ¿Se entiende? Esa era más o menos la idea de las cosas a las cuales con las cuales se están tratando. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque nosotros hemos sido santificados. Dios nos ha ungido, lo hablamos el martes. ¿Con qué nos ungió? Con su Espíritu Santo. Él nos ha derramado su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Y eso quiere decir que tenemos que ser consagrados para un uso santo. Ahora, eso no significa, soy santo, no tengo que trabajar más en la sociedad. No, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. En este caso, sí, cuando era santificado, por ejemplo, el sumo sacerdote, era que vivía de eso. De hecho, él comía parte de las cosas sacrificadas. O sea, era eso, su vida era eso. Saben que cuando se dividen y llegan a Canaán, a la tierra prometida, que todavía no lo vimos, se dividen en las 12 tribus las tierras. Y a la tribu de Leví no se le da tierra, porque ellos tenían que estar solamente para esto. Era su vida esto, eran los santos del pueblo. Entonces nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, y la marca, fíjense, justamente, Espíritu Santo, lo que Él quiere producir en nosotros es santidad. Y la santidad es que vos estés apartado del pecado. Lo contrario a santidad es impiedad, algo impío, algo sucio, algo pecaminoso. Y cuando nosotros no vivimos en santidad, estamos viviendo en impiedad o en impureza. No hay un término medio. Vos no podés estar medio santo. O sea, no existe eso. Por eso es importante entender esto. Dios demanda santidad. Y cuán poco, hoy pensaba a la tarde, pensaba en esto. Cuán poco entiendo yo la santidad. Es algo muy sublime.
Primero, cuán poco entiendo la santidad de Dios. Y segundo, cuán poco entiendo la santidad que Él demanda de mí. Y es muy difícil entenderlo, y es a través de su palabra que lo logramos. Entonces dice, esto era símbolo de santidad. Versículo 11. Miren, qué insistente que era esto. Dice que roció el altar 7 veces con el aceite. De esta manera lo ungió junto a todos los utensilios. Es decir, que todo lo que iba a estar dentro del altar, ya sea un candelabro o lo que sea, primero tenía que pasar por el aceite de la unción. Al agua, vuelvo a leerlo. Roció el altar 7 veces con el aceite, de esta manera lo ungió junto a todos los utensilios, al igual que el lavamanos, por ejemplo, su base, todo. ¿Para qué? Para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. ¿Ven? Aceite, 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 aceite. Y todo, absolutamente todo era santificado. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, los ató con las fajas y les colocó los gorros especiales tal como el Señor lo había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo lo untó sobre los 4 cuernos del altar. ¿Para qué? No para santificarlo, para purificarlo. Hay algo que ya se nos está enseñando desde ahora. Que para que haya purificación, es decir, que para que algo sea puro, tiene que haber ¿qué? Sangre. Muerte y sangre. Y si hay algo, dice un autor con respecto a Levítico, dice que Levítico es como si fuera una mancha de sangre. Porque se ve todo el tiempo, sangre, sangre, muerte, matan a un animal. Y fíjense, ahora imagínense esto. Si alguien agarra la sangre del animal, la está colocando sobre unos cuernos que tenía el altar, y vemos todo este símbolo y poniendo aceite en cosas raras, ¿no? Que si nosotros hoy viajáramos en el tiempo y lo viéramos, sería algo rarazo para nosotros. Muy raro, sería como algo medio turbio, trataríamos hasta de apartarnos, sería como raro para chocante para nosotros. Imagínate en el medio del desierto, una carpa gigante, toda la gente viendo esto, pero ellos sabían que Dios estaba dando órdenes de todo esto y tenían que prestar atención y entender y ver de qué se trataba todo esto. Lo que estamos viendo ahora es el primer sacrificio que se iba a hacer en el tabernáculo. El primero de miles. Después iban a venir miles. Porque después iban a hacer un montón en el tabernáculo, después iba a ir al templo, y después un montón en el templo hasta la llegada de Cristo. Y lo loco es que después ninguno creyó en Jesús y siguen sacrificando. Siguieron sacrificando hasta el año 70. Después destruyeron el templo. Y con la destrucción del templo todo como que menguó. Y hoy en día los judíos, hoy en 2017, siguen haciendo algunas prácticas, pero no es de la misma fuerza con la que se hacían en los tiempos bíblicos. Ya no es igual, porque ya no hay templo. Entonces, ¿cuál es la esperanza hoy del judío que no cree en Jesús? La reconstrucción del templo. Ellos esperan una reconstrucción del templo donde van a poder volver a adorar a Dios. Lo cierto es que no necesitamos más templo. De hecho, Jesús mismo se proclamó el templo y ya no es necesario ningún templo para el ofrecimiento de esto. Pero lo que estamos viendo ahora es el primero de miles, de cientos de sacrificios que iba a haber. Estamos viendo el primer sumo sacerdote, de cientos de sumos sacerdotes que iba a haber. Porque, ¿qué iba a pasar con Aarón? Se iba a morir. Iba a tener que pasar la posta a otro y así sucesivamente. Entonces, dice el versículo 15 que Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con el dedo lo untó sobre los 4 cuernos. ¿Para qué? Para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. ¿Ven?
hay una consagración, una purificación que se obtiene a través de la sangre. Algo justamente que pasa con Jesús. Versículo 16, después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que lo rodea, y lo quemó todo sobre el altar. Este es el sacrificio. Dice, versículo 17, que luego tomó el resto del becerro, incluido la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego. ¿Pero ahora qué? Fuera del campamento. Fuera del campamento. ¿A qué se referirá fuera del campamento? Fuera o lejos del pueblo de Israel. ¿Se entiende? ¿Dónde muere Jesús? Fuera. ¿Ven? Una señal también de esto. Dice tal como el Señor lo había ordenado. Versículo 18. Luego Moisés ahora presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Primero murió un becerro, ahora muere un carnero. Ahora ven que pasa algo raro. ¿Qué pasa? ¿Cómo muere el animal? Miren qué interesante. ¿Quién lo mata? Moisés. ¿Pero qué está haciendo Aarón y sus hijos? Están poniendo sus manos sobre el animal. Esto es como un símbolo de que de alguna manera el pecado se está transmitiendo a ellos. No sé si se acuerdan en el libro de Hechos que los apóstoles hacían algo antes de que la gente reciba el Espíritu Santo. Imponían sus manos. Era como una señal de compatibilidad, ¿se entiende? O de transmisión. Cuando el becerro muere con las manos de Aarón sobre él. Un símbolo de que el animal estaba llevando el pecado. ¿Se entiende? Entonces Moisés lo degollaba y dice el versículo 19 que Moisés lo mató y tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos lados del altar. Por eso digo, esto era como una carnicería. Imagínense a Moisés tirando sangre para un lado, para el otro lado. Estaba también el aceite. Alto enchastre. Y dice el versículo 20 que luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las partes con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Y miren qué interesante lo que dice después. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor lo había ordenado. ¿Qué es lo que hacía que sea un aroma agradable? Yo no creo que del animal muerto salga un aroma agradable. ¿Se entiende? Justamente lo que sale es ¿qué? Lo contrario. Lo contrario. Y podemos verlo a una larga distancia, que no es un aroma agradable. El aroma agradable es esto. Dios estaba recibiendo la paga por los pecados del pueblo a través de la muerte del animal. ¿Se entiende? Y era agradable delante del Señor. Entonces Dios podía seguir manteniendo relación y comunicación con el pueblo. ¿Por qué? Porque ya había un cordero, ya había un becerro que había sido degollado por ellos. Porque si no era este becerro, ¿quién era? El pueblo. ¿Se entiende? Entonces el animal está haciendo ¿qué? Un sustituto. Y hay un aroma agradable delante del Señor en el tabernáculo porque hay un sustituto para el pueblo. Ahí podemos, de alguna manera, ir entendiendo un poco mejor lo que después va a ser el sacrificio de Jesús. Fue un aroma agradable. Un aroma agradable. Olor grato, dice la otra traducción, como un olor aceptable. ¿Ese dice olor grato? Sí. Versículo 22. Después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Tenemos un becerro, primero, ¿vieron? Después un carnero. Y ahora, otro carnero. Entonces Moisés presentó otro carnero, que es el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del carnero. ¿Y qué hizo Moisés? Lo mató. ¿Ven? Que en los tres pasa lo mismo. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho.
Qué interesante, ¿no? Pero de vuelta, si estuviéramos ahí, sería una rareza, un asco también para nosotros. A ver, Aarón. Sangre en la oreja. Sangre en el dedo gordo. De la mano derecho y del pie. Y dice, luego salpicó el resto de la sangre, lo que quedaba, por todos lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, encima de todo eso del animal. Un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se habían colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y de sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Este sacrificio fue el de la ordenación. ¿Qué quiere decir? Que estaba siendo Aarón ordenado como sumo sacerdote delante del pueblo. Dice que esta era la ofrenda de ordenación, un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Y después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación Moisés tomó un poco de aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras. Este aceite mezclado con sangre era derramado sobre Aarón. ¿Se entiende? Símbolo de santidad y de purificación. El aceite era el símbolo de la unción. La sangre era el símbolo de la purificación. Ahora, volviendo a nosotros, ¿por qué no hay ninguna de todas estas cosas raras? Porque todas son cumplidas en Jesús. Entonces nosotros sí hemos sido ungidos, pero no con aceite, con el Espíritu Santo. Y sí hemos sido purificados, pero nadie vino y nos tiró sangre en la cara o en la oreja. Cristo derramó su sangre en la cruz y esa sangre es derramada en nuestros corazones. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Para que tengan una idea clara de una distinción. Todo esto pasa fuera de Aarón. ¿Ven? ¿Ven que es algo todo externo? Todo lo que Jesús logra en nosotros es todo interno, no externo. Porque el cambio que Dios hace es en nuestro corazón. Entonces Él no viene y nos cambia la ropa. ¿Qué nos cambia? El corazón. Él nos purifica. ¿Pero qué purifica? Nuestro corazón. Él nos unge. ¿Pero qué unge? Nuestro interior con su Espíritu Santo. ¿Ven que es todo dentro? Lo que vemos acá es que es todo fuera. Los sacrificios, todo externo. Lo que nosotros hacemos, no. Ahora, en el Nuevo Testamento dice que ahora ofrecemos un nuevo sacrificio. ¿Y saben cuál es? Nuestra vida, nuestro corazón interno. Y dice, es más, la Biblia dice que podemos ofrecer un sacrificio que es nuestros labios confesando su nombre. ¿Qué es eso? Algo interno. ¿Ven? Hay una distinción enorme. Podríamos decir algo, como que Dios ahora lo simplificó todo. Porque esto es, díganme si no es verdad, esto es un lío bárbaro. Alto quilombo. Alto lío. Bueno, ahora todo quedó resumido. Y nosotros ya hemos sido purificados con la sangre de Jesús. Nuestro cordero, ¿cuál es? Cristo. Él es nuestro sacrificio. Y ya hemos sido limpiados y tenemos su espíritu. Lo que sí sigue siendo exactamente igual es la santidad. ¿Se entiende? ¿Cambia todo el sistema de ritual? Cambia por completo. Ninguno. Por eso es importante a lo mejor no aprender de memoria cómo era esto, sino entender cuáles eran los patrones claves detrás de esto. Porque lo que no cambia son dos cosas. La primera, no cambia que Dios es santo, santo, santo. Él sigue siendo el mismo. Ah, no, en Levítico Dios era como más exigente. No. Absolutamente. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es que Dios dice, les di mucho mandamiento en Levítico, le voy a bajar un poco el nivel porque en Levítico como que no se le aguantaron. No. Lo que sí hace Dios ahora es hacerlo un poco más posible, de hecho, hacerlo posible,
al darnos de su Espíritu Santo. Pero Él sigue siendo el mismo. Y la santidad que Él pide sigue siendo la misma. Exactamente la misma. Por eso es importante recordar esto. ¿Los rituales cambiaron? Sí. La santidad, no. La santidad sigue siendo la misma. Entonces dice el versículo 31. Después Moisés les dio a Aarón y a sus hijos, les dijo: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se la comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y el pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Miren qué interesante esto, porque a veces decimos: wow. Era tan grande la santidad que Dios le pedía a Aarón, que después de hacer todo este ritual, ellos se tenían que quedar 7 días ahí. 7 días en el tabernáculo sin salir. Miren la exigencia que Dios tenía de la santidad del sumo sacerdote. Y dice el 34, todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado con el Señor. ¿Con qué fin? Purificarlos y ¿qué más? Y hacerlos justos ante Él. Wow. Dice la otra versión, hoy se ha hecho esto para expiarlos, o sea, para cubrir sus pecados. Porque es como si Moisés le está dando una respuesta a alguna pregunta que podría surgir, por ejemplo, a Aarón. Imagínate que le están poniendo sangre en la oreja. Y Aarón dice: che, Moisés, disculpa que te interrumpa en medio de todo esto, ¿no? Pero ¿por qué tanto lío? O si alguno del pueblo hubiese preguntado. Yo estoy seguro que ninguno se atrevió en este momento a preguntar, pero es como que Moisés lo aclara por las dudas de que surja esto. Porque uno está leyendo todo el capítulo y dice: oh, qué lío. Primero mismo todo. Es más, nosotros nos hemos salteado 7 capítulos donde hay más detalles. Y si leen del 9 en adelante, detalles. Y uno podría decir: che, pero Moisés, ¿por qué tanto lío? Bueno, una respuesta simple, rápida es: porque si no se hace todo esto, Dios nos mata a todos, porque Él es santo. Entonces la única forma en la cual nosotros podemos aguantarnos una relación con Dios es a través de un ritual de purificación constante. Porque vamos a ver que esto que se le ordena iba a tener que ser anual. No era suficiente, porque la única manera de que sea duradero es que sea perfecto. Pero no es perfecto el sacrificio. ¿Se entiende? Es necesario, pero no perfecto. Entonces dice el 34 que esto es ordenado con el fin de que haya una purificación, una expiación. Recuerden, expiar es cubrir. Una expiación, una purificación que iba a mantener vivo al hombre. Los iba a mantener vivo en el desierto. Ahora, ¿cuál sería otra opción? Supongamos que, el pueblo dice: no, Dios, no queremos esto. Bueno, había una opción, hay otra opción. Es que Dios se retire. Esa es la otra opción. Que Dios se vaya. ¿Se entiende? Es como decir: bueno, no quieren pasar por todo este proceso de purificación, hay una opción más. Yo me retiro. Y ustedes son un pueblo igual que el que dejamos en Egipto. Esta era otra opción, pero no es una opción que Dios quería. Dios quería relacionarse con su pueblo. Y obviamente el pueblo también quería a Dios, quería relacionarse con Dios. Pero la única manera era quitando el pecado. Recuerden algo, y esto es algo que se enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. El pecado tiene que ser quitado para que haya una relación con Dios. Siempre. Si hay vos, Dios y pecado, no puede haber una relación. El pecado tiene que ser quitado. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Intentaron qué? Cubrirse. Eso es expiar. Pero ellos intentaron hacerlo a su manera. Esconderlo debajo de la alfombra. ¿Y qué hace Dios? ¿Se acuerdan? Mató un animal. Pero con ese animal, ¿qué hizo? Los cubrió. Eso es expiación. Expiar significa tapar, cubrir. Y vamos a ver que todo lo que pasa desde Adán hasta Jesús tiene el objetivo el de tapar.
Pero cuando Cristo vino, Él no vino a tapar, Él vino a pagar. Supongamos que, Rodi, yo le debo plata, le debo 1.000 pesos. Y si yo no le pago los 1.000 pesos, voy a ir preso, por ejemplo. ¿No? O supongamos que no, supongamos que Él es el rey y Él tiene el poder de matarme. Ahora, yo no le pago. No tengo, le digo, mira, sinceramente te soy sincero, no tengo la plata acá. Él puede hacer dos opciones. Tiene dos opciones. Él puede o aplicarme el castigo y matarme, y estaría aplicando la justicia, sería justo. O él puede prolongar mi deuda hasta que yo la pueda pagar. ¿Se entiende? Bueno, Dios es santo, 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 y nosotros no. Y la única reacción que Dios tiene ante el pecado es fulminarlo. Dios no quiere el pecado. Es algo contrario a su naturaleza. Entonces Dios tiene dos opciones. O nos fulmina o hace algo al respecto. Entonces lo que Dios hace en toda la etapa del Antiguo Testamento es cubrirlo. Lo tapa, lo prolonga, lo prolonga, lo prolonga. Eso no quiere decir que no lo iba a castigar. Porque cualquiera de nosotros podríamos decir, no, entonces Dios es injusto. No, no, no. Dios no está dejándolo pasar solamente. Ese pecado va a tener castigo. El tema es que va a prolongar el castigo para que el hombre pueda seguir viviendo. ¿Se entiende? Porque si Él no prolongara el castigo, ¿qué pasa? Todos morimos. Y es más, todos nosotros hoy hemos pecado. De hecho, hemos pecado más veces de las que nosotros creemos. Y si Dios no prolongara el castigo, nosotros hubiésemos sido fulminados apenas abrimos los ojos. ¿Se entiende? Por eso lo que Dios hace es como una deuda que Él prolonga. En el Antiguo Testamento lo que está haciendo con su pueblo en el desierto es como decir, bueno, lo estoy prolongando al castigo. Lo cubro, lo tapo. Lo tapo. Si yo, miren esto. Esto es algo que me voy a comer después. Un pedazo de pan dulce. Está acá el pan dulce, ¿no? Si yo hago esto, ustedes no lo van a ver más, es verdad. Ustedes dicen, bueno, está en tus manos, sí, pero está ahí el pan dulce. Eso es expiar. Eso es para lo que servían los sacrificios del Antiguo Testamento. Cubrían. Entonces Dios, de alguna manera, no lo ve. Él sabe que está ahí. Y sabe que en algún momento esto va a tener que ser resuelto. Pero Él por ahora no lo ve. ¿Se entiende? Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Corderos, becerros, ¿qué van haciendo? Van muriendo. Por eso ven que Dios no es indiferente al pecado. Él está castigando animales. Pero Él los tapa. Cubre al pueblo. Para no fulminarlo. Porque si no los fulmina a todos, los mata. Él, de hecho, si no Él mataría en este instante a toda la humanidad. Ningún ser humano podría quedar vivo. Entonces lo que pasa ahora es esto. Cuando nosotros hemos creído en Jesús, fue borrado nuestro pecado. Aniquilado. ¿Pero quién tuvo que pagarlo? Jesús en la cruz. Pero los que no creyeron en Cristo y los que no creen en Cristo, ¿qué pasa con ese pecado? Sigue estando. Sigue estando como estaba acá el pan dulce en la mesa. Y en algún momento Dios va a descender y va a ver que ese pecado no está cubierto, está libre. ¿Y qué va a hacer? Va a tener que demandar la paga de ese pecado a todos los seres humanos. ¿Y cuál es la paga? La muerte eterna en el infierno. ¿Saben por qué es eterno el infierno? Porque es eterno al Dios que se ofendió. Porque hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser? Y además, yo me lo he pensado, lo he planteado. Decir, ¿cómo puede ser posta? ¿Cómo puede ser realmente que sea eterno el castigo? Y cuando vos entendés la eternidad de Dios y al Dios que se ha ofendido, mayor es el castigo. Mayor y mayor va a ser el castigo. Porque se ofendió a un Dios santo, santo, santo. Entonces cuando yo entiendo eso, me cierra un poco más que el infierno sea eterno. No va a ser eterno por la cantidad de pecado que vos cometiste. Va a ser eterno por la santidad de la persona a la cual vos ofendiste. No sé si me explico bien.
Por eso es eterno el infierno. Hay un grupo que dice, no, no puede ser. En realidad lo que pasa en el infierno es que Dios lo destruye a todo y mueren. No, no, no. El infierno es eterno. Porque se ofendió a un Dios eterno. Que encima hizo todo lo posible para acercarse a nosotros. Al punto tal, y esto es lo que recordamos en Navidad, fue tan grande la cercanía que Dios quería tener con nosotros, que nos dio a su Hijo. Navidad significa que Dios nos dio a su único Hijo. Nos regaló a su Hijo, nos dio a su Hijo, pero no nos lo prestó para que juguemos con Él. Nos lo prestó para que Él muera en nuestro lugar, para que sea ese Cordero que es degollado, aniquilado, para que nosotros no. Y Dios no cubrió el pecado, Dios lo aniquiló el pecado, Dios lo quitó para siempre al fondo del mar. Y hoy nosotros tenemos entrada libre ante Él. Entonces, la respuesta es, todo esto fue hecho para purificarlo y hacerlos justos ante Él. Esto de justos ante Él no aparece en las otras traducciones, pero sí nos enseña un poco de lo que hace Cristo, ¿no? Él muere para purificarnos y quedarnos una justicia que no podemos obtener en ningún lado. Y somos perfectos en Él. Y no tenemos que pasar por ninguno de estos procedimientos, porque ya hemos sido limpiados y purificados al tener y al poner la fe en Él y al arrepentirnos de nuestros pecados. No hay que entrar en ningún tabernáculo. De hecho, no hay que pedirle a ningún sumo sacerdote que lo haga, porque Cristo lo hizo. ¿Se entiende? Algo interesante que pasa acá en el pueblo es algo que se va a llamar un mediador. ¿Qué es un mediador? Alguien que está en el medio, entre Dios y el pueblo. Nosotros tenemos pueblo, Dios. Y el tabernáculo, el que entraba, el sumo sacerdote, ¿de qué iba a funcionar? ¿Cómo? Mediador. ¿Se entiende? Cristo es nuestro mediador. Y por eso una vez que Él viene, se dice, no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Y dice, no hay ningún otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo. Y Jesús mismo dice, ahora solamente yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie más viene al Padre si no es por medio de mí. Pero ¿quién era el mediador en este caso? El sumo sacerdote. Pero Hebreos 9 nos dice que Jesús ahora es el sumo sacerdote perfecto. Y como Él es perfecto, ya no necesitamos nadie más. Necesitamos un papa que interceda por nosotros. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Versículo 35. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, ¿ven qué claro que es? Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. De manera rápida, vayan al capítulo 10. ¿Vieron que dice, si no hacen todo lo que les ordené, qué van a pasar? Morirán. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 1. A Nadab y a Abiú, que eran hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incenciarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que había ordenado. ¿Qué leímos al final del 8? Que Dios les dice, ¿hagan todo lo que yo les ordené o qué? ¿O van a morir? Los dos hijos de Aarón hicieron algo incorrecto. Miren lo que pasa, versículo 2. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. ¿Vieron lo que pasó? Si nosotros leemos el final del capítulo 8 y leemos los primeros versículos del capítulo 10, vemos que Dios no miente y que Dios no juega cuando dice, si hacen esto van a morir. Eran los hijos de Aarón, eran los hijos de la persona más santa del pueblo, del sumo sacerdote. Y Dios no es que dijo, no, bueno, son los hijos de Aarón. Zafar. Bueno, los voy a castigar con una enfermedad. ¿Qué pasa? Los mata. Ahora, quiero que veamos esto. Dios los mata. Esta es la parte que por ahí cuesta entender acerca de Dios. Y Dios es el mismo. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Mintieron al Espíritu Santo en Hechos? ¿Qué pasó? Palmaron los dos ahí nomás. Nadab y Abiú, ahora los hijos de Aarón, ofrecieron, dice la Biblia, un fuego extraño. O sea, algo que Dios nunca les ordenó. ¿Por qué hicieron eso?
¿Por qué hicieron eso? Dios nunca se los ordenó. Y como hicieron algo que Dios prohibió, y no solo había prohibido Dios, de hecho Dios había advertido la consecuencia, ¿vieron? Lo leímos al final del 8. Si ustedes hacen algo distinto, mueren. Capítulo 10, hicieron algo distinto, mueren. Mueren. Dios es santo, 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 y no tolera en su presencia a aquel que sale o es hallado culpable. Ahora, nosotros cada vez que nos acerquemos a Dios, nos podemos acercar de otra manera. Por eso vamos a terminar con Hebreos. Vamos al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo... ¿Tienen ganas de leer? Capítulo 8. Vamos a leer 2 capítulos. No, si tienen ganas de que leamos, digo. ¿Tenés sangre en la oreja vos? ¿Fuiste con Aarón? Hebreos capítulo 8, ¿lo tienen? Sí. ¿Ven el título? El título ya nos deja claro muchas cosas, ¿no? Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote. Dice, versículo 1. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo. ¿Ven? Hay un tabernáculo en el cielo. Y Cristo está sentado en el trono. El verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente. Escuchen esto. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Entonces, ¿qué ve Moisés? Ve un tabernáculo en el cielo. Hay un tabernáculo en el cielo, en este preciso momento. Ahora, en este tabernáculo no hay un sacerdote entrando y sacrificando un animal. Hay solo una persona, Jesús, y está en su trono. ¿Se entiende? Y Él ya fue presentado como un sacrificio. Y dice el versículo 6, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. ¿Cuáles eran las promesas que se le garantizaba al pueblo en el Antiguo Testamento, lo que estudiamos en Levítico? Y seguir viviendo y seguir siendo el pueblo. Ahora, nuestras promesas, gracias a Jesús, son mejores. Hay una relación específica con Dios y hay un cielo para nosotros. Si el primer pacto, dice el versículo 7, no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, ¿qué dijo? Llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto porque por eso dice, les di la espalda, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en este día, dice el Señor, este es. No algo que tenga que ver con lo exterior. Miren, pondré mis leyes ¿dónde? En su mente. ¿Y dónde las va a escribir? En el corazón. ¿Ven? ¿Dónde estaban escritas las leyes en el antiguo pacto? A ver si se dan cuenta. En las piedras, en la ley de Moisés. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberás conocer al Señor, porque todos, dentro de este nuevo pacto, todos ya me conocerán.
todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y miren qué interesante el 12, el segundo. Y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso es perdón. Eso es perdonar. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Capítulo 9. Ese primer pacto entre Dios e Israel, que es lo que estuvimos estudiando hace un rato, incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra, el tabernáculo, después en el templo. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esa sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, que se llamaba el lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y la tabla del pacto, que era de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas con detalle, como que quiere ir al grano el que está escribiendo. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad a la primera sala, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y lo hacía ¿cuántas veces? Una sola vez al año. Una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que en la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto que siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Entonces, ¿qué daba a entender el lugar santísimo? Que no había una entrada, o sea, no estaba abierto, no era para todo público, no era apto para todo público, era solo uno, una vez al año, un rato, en favor del pueblo. No estaba abierto el lugar santísimo. Por eso dice que se daba a entender que no estaba abierto a todos. Versículo 9. Por eso es importante lo que estudiamos hoy. Porque dice que esta, ¿qué es? Una ilustración que apunta al tiempo presente, o sea, al hoy. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Es decir, no quedaba limpia la persona, su conciencia. Versículo 10. Pues este sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas ¿qué? Externas. ¿Ven? Todo lo que nosotros estudiamos en Levítico, ¿qué era? Externo. ¿Y qué alcance va a tener lo externo? Algo externo. Se necesitaba algo más potente. Eran ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Cuál es el sistema mejor? El que vamos a ver ahora. Entonces, Cristo. Ay, me encanta esta parte. Dice que Cristo ha llegado a ser sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en un tabernáculo superior y más perfecto que ¿dónde está? En el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabra ni de becerro, que era lo que estábamos estudiando, ¿qué hizo? Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. ¡Wow! Pero ven cómo cobra gloria o sentido cuando vemos el Antiguo Testamento. ¡Qué zarpado! ¿Pero por qué es tan zarpado? Porque es triste, que es algo en lo cual no sé, ni se enseña esto. Y es la parte más gloriosa de la cruz. Que Cristo muere, pero Él muere y entra en el tabernáculo. Cuando Él llega al cielo, Él presenta un sacrificio en el cielo, que es Él mismo. Él presenta una sangre en el cielo, que es Él mismo, y se presenta como sumo sacerdote, que es Él mismo. Y como ese sacrificio es en un tabernáculo perfecto, y como ese sacrificio es perfecto, el perdón que va a obtener, ¿qué va a hacer? Perfecto. Y por eso hay una salvación perfecta para nosotros. Y es interesante que dice que entra una sola vez, pero entra para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que entra y se queda.
¿Qué es lo que leímos al principio? Que Él ya está ahí, sentado en su trono. Miren, el 13. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras, de toros y las cenizas de un tabernáculo, ¿qué podían hacer? Podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. ¿Algo qué? Algo externo. ¿Ven? Algo por fuera. Y ahora dice el 14, lo veo como asombrado también al mismo que está escribiendo. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Si un cordero podía lograr esto, imaginémonos Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo el primer pacto. Es decir, que el segundo pacto los libra del pecado del primer pacto. Qué interesante, qué, no sé, profundo. Ahora bien, dice, cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, ¿qué pasa? El testamento no puede entrar en vigencia. Como alguien cuando deja una herencia, la cobra cuando ¿qué? Cuando muere. Cristo nos deja su herencia, pero nosotros la tenemos que cobrar con la muerte. Versículo 18. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia ¿con qué? Con la sangre de un animal. Es decir, que para que el pacto, para que el pacto entre en funcionamiento, alguien tenía que morir. Entonces, ¿qué veíamos en el Antiguo Testamento? Que moría un animal, se sacrificaba un animal. Para que el nuevo pacto sea validado, entre en acción, también tiene que morir alguien. ¿Y quién muere? Cristo, y deja ya activo el nuevo pacto con su muerte. Como alguien, si yo a mi hijo le dejo un campo, por ejemplo, de herencia, esa herencia queda activada cuando yo muero. Cuando Cristo muere, su herencia, la salvación, ya queda activada con su muerte. Por eso se divide la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El testamento, la palabra griega que se usa para testamento es la misma que se usa para pacto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podríamos dividir la Biblia en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto también, es lo mismo. Es lo mismo. El Antiguo Pacto, ¿cuál es? Todo lo que estamos viendo. El antiguo, cómo tenían que sacrificar un cordero, el sumo sacerdote una vez al año. El nuevo pacto, ¿cuál es? Cristo sacrificándose Él mismo una vez y para siempre y llevándonos delante de Dios como sus hijos y viviendo en nuestros corazones. Entonces, dice el 19, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció todo el libro de la ley de Dios, como también a todo el pueblo con ramas de hisopo y lanas de color escarlata. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. ¿Ven cómo la sangre era derramada por todos lados? 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Y acá tenemos la clave. ¿Qué dice? Sin derramamiento de sangre no hay ninguna clase de perdón. ¿Ven? Cristo tiene que derramar su sangre para perdonarnos y para purificarnos. Y cada animal que tenía que pasar, lo mismo, por el rito de la purificación. Sigo, 23. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales. O sea, el tabernáculo de la tierra debía ser purificado con animales de la tierra. Pero las cosas verdaderas del cielo, las postas, debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas sagradas, sublimes, cosas del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 24, pues Cristo no entró en un lugar santo, hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios, y acá está también la clave, a favor de nosotros.
y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. No, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre. ¿Para qué? Para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Cristo limpió todos tus pecados. Vos en Cristo recibiste el perdón completo. Porque si no hubiese recibido el perdón completo, entonces Cristo tiene que venir el año que viene, morir en la cruz de vuelta, después al otro año morir en la cruz. No. Cristo vino ¿cuántas veces? Vino una vez nomás a morir. Y con esa muerte hizo perfecta la salvación. Porque Él no vino a cubrir, Él vino a quitar. Y saben que Cristo Jesús en la cruz muere por los pecados, por ejemplo, que Carmen cometió y va a cometer en toda su vida. Que Ángela cometió y va a cometer en toda su vida. Que yo cometí y voy a cometer en toda mi vida. No por algunos, por todos. Absolutamente por todos. Que también algo lo hablábamos el martes. Que si bien Él perdona todos mis pecados, no significa que yo no tengo que seguir pidiendo perdón cuando cometo un pecado. Pero Él en la cruz anuló todo. Dice la Biblia, el acta de los decretos que había en mi contra. O sea, el papel que había en contra mío, que decía que era un pecador, Cristo lo quitó y lo clavó en la cruz. Lo dejó ahí y ya no se me inculpa más del pecado. La paga del pecado es muerte, pero yo no tengo más pecado, por lo tanto no hay más muerte para mí. Y termino con esto. Versículo 27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después de esto vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Pero también Cristo vendrá otra vez. Cristo vendrá otra vez. Pero no para ocuparse de los pecados, de nuestros pecados, porque eso ya lo hizo en la primera venida. Sino ¿para qué? Para traer salvación a todos los que lo esperan con anhelo. A todos los que esperan con anhelo su venida. Él ya vino y ya resolvió nuestro problema. Y ahora estamos esperando que Él vuelva a buscarnos. Porque Él está en su tabernáculo, en el cielo, sentado en el lugar de honor. Y Él está esperando, la Biblia dice que Él espera, porque Él quiere que más personas accedan a esta salvación. Porque todavía hay lugar para más gente. No se llena el cielo. Y más personas necesitan entender esto. Hay tantas religiones hoy en día que sacrifican gallinas, animales, y están tan confundidas. Y viven bajo un sistema de sacrificios. Hay otra gente que no sacrifica animales, pero piensa que puede llegar al cielo a través de otros sacrificios. ¿Se entiende? Más que nada esto pasa en la Iglesia Católica. A través del sacrificio de ir un domingo o algo que yo doy, un viaje a tal lugar, caminando, sacrificios. La gente piensa que a través de sacrificios va a poder llegar al cielo, a través de obras. Y sí, creo que no queda ninguna clase de duda después de todo lo que leímos, de que no hay que hacer nada para ir al cielo. Hay que creer en Jesús. Él lo hizo todo. Él fue el tabernáculo, Él fue el cordero, Él fue el sacrificio, Él fue el sumo sacerdote. Y ahora dice que nos ha abierto un camino exactamente libre, gratuito. Y podemos entrar... fíjense, por ejemplo, el versículo de Hebreos, hay uno que es clave, que dice que podemos acercarnos con confianza, el 10:19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo. ¿Qué pasaba cuando el sumo sacerdote quería arrimarse al lugar santísimo? Si no estaba puro. Sí, pero si no estaba puro, ¿qué pasaba? Se moría. Ahora, ¿por qué nosotros podemos entrar con valentía al lugar santísimo? ¿Por causa de qué? De la sangre de Cristo, que nos purificó y nos deja justos, perfectos, sin mancha, delante de Él. Dice, amados hermanos, podemos entrar con valentía. Dice la otra traducción que podemos entrar con libertad. Algo como con confianza. Dios no nos va a matar. Tenemos su sangre, la sangre de Cristo que nos cubre.
Dice, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios, con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Ojalá esto nos anime a poder tener una relación más personal con Dios, una relación más real, no una relación monótona, lejana. Y ojalá esto nos anime y nos aliente a vivir en santidad, porque Él demanda santidad. No leímos ahí un pasaje de Levítico, dice, sean santos porque yo soy santo. Y ojalá esto también nos ayude a valorar un poco más la oración, a valorar más la santidad, a valorar más... ¿Vieron todo lo que costó, no? ¿Vieron que no tenemos que hacer nada? Qué increíble eso. Y todavía nosotros tenemos el atrevimiento y el coraje de vivir en pecado, de hacer las cosas mal, de cometer actos que sabemos que están mal y hacerlos igual. Creo que necesitamos, como iglesia, como cristianos, volver a descubrir la santidad de Dios, de que Él no juega. ¿Vieron lo que le pasó a Nadab y Abiú? Él no juega, los mató. Y entender que Él es santo y que Él demanda santidad. Y que la marca distintiva que nosotros vamos a mostrarle al mundo si somos hijos de Dios es que hay en nosotros santidad. Eso es lo que está perdiendo la iglesia y por eso está perdiendo el poder. La santidad. Santidad, no, que no haya una gota de pecado. Que tengan que buscar, pero que tengan que reventarse la cabeza los de afuera para encontrar un pecado en nuestras vidas. Y eso es lo que falta. Y a veces ahí está el por qué no hay poder en la iglesia. Porque el poder desciende cuando hay santidad. Y se va a ver solamente cuando haya santidad. Así que es un gran desafío para todos nosotros. Y la motivación para vivir en santidad, o sea, la motivación, es entender que Jesús ya lo logró todo. Y lo único que tenemos que hacer, vieron lo que leíamos ahí en Hebreo, es esperar su venida, con deseo y con anhelo. Y vivir en santidad hasta que Él vuelva y nos vayamos al cielo. Y sigamos sirviéndole allá, que esto también lo leímos en Corintios el martes, que estamos en este tabernáculo terrenal que va a ser en un momento destruido y vamos a recibir un cuerpo nuevo. ¿Para qué? Para servirle. Y dice, ya sé que estemos allá, dice Pablo, o acá, bueno, seamos santos igual, porque se nos ha dado el Espíritu Santo y nunca nos pide algo que no podamos hacer. No es que nos está diciendo, bueno, vuelen, sabemos que es imposible eso. Él nos pide cosas que son posibles y que junto con el mandamiento está el poder para obedecer. Tenemos que simplemente aferrarnos a Él y buscar su fuerza. Así que bueno, terminamos por hoy.